honetara. Aurrez zaudetenoi eta onlineeran parte hartzen ari zaretenoi ere. Eskerrak eman nahi dizkiogu Carmina Serranori, gaur bezalako egun batean emakumeen aurkako indarkeria eta atzeko nazioarteko egunaren barruan Gasteizera etorri delako. Egun hau aprobetxatu nahi dugu emakumeen eta nesken aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa sistematiko eta eratuenetako bat dela gogorarazteko. Klase sozial guztietan ematen dena eta munduko herrialde guztietako biztanleriaren erdiari ezarritako egiturazko urraketa dena. Emakumeek eta neskatilek indarkeriarik gabeko bizitza bat bizitzeko duten eskubidea nazioarteko hainbat tratatutan, dago adibidez, jasotako eskubidea da. Giza eskubideen adierazpen unibertsalaren 3. artikuluaren babesean. Araba Versionista os da la bienvenida a quienes estáis presencialmente y a quienes están online participando en esta presentación que tenemos el placer de ofreceros en la Casa de la Cultura. Agradecer a Carmina Serrano que haya venido a Gasteiz en un día como hoy en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Queremos aprovechar este día para recordar que la violencia contra las mujeres y niñas representa una de las violaciones de los derechos humanos más sistemáticas y extendidas. Una vulneración estructural infligida a la mitad de la población en todos los países del mundo, en todas las clases sociales. El derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia es un derecho recogido por diversos tratados internacionales, como la CEDAW, al amparo del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estamos hoy aquí para presentar este libro, La costilla rota de Adán, costes humanos de la violencia de género, un ensayo único y necesario sobre los costes psicológicos de la violencia de género, el trauma y su recuperación. Desde el conocimiento otorgado por su larga trayectoria en experiencia clínica, la autora nos brinda, entre otros aspectos, las claves sociales para comprender las causas de este fenómeno, cómo se diagnostica y qué herramientas psicoterapéuticas se ofrecen a estas mujeres. La autora, Carmina Serrano, es doctora en psicología, psicoanalista y psicoterapeuta especializada en violencia machista y con 40 años de experiencia clínica en trauma. Su línea fundamental de investigación es comprender las causas de la violencia de género y cuestionar la explicación que la psicología y la psiquiatría han dado sobre el sufrimiento de las mujeres que han sufrido violencia machista. Carmina Serrano ha desarrollado una amplia labor como formadora en violencia de género, ha dado conferencias y impartido talleres y seminarios a profesionales de la salud, ha creado escuela. Tenemos la suerte de tenerla hoy aquí para poder charlar sobre su libro y que comparta con nosotras un pedacito de todo el conocimiento que posee. Es para mí un verdadero placer estar aquí con ella. Y empezamos. Carmina, ¿podrías contarnos...? Bueno, lo primero yo también me siento muy a gusto de poder estar aquí. Quiero agradecer a la Versionista que hayáis tenido el gusto de querer difundir mi libro y mi pensamiento. Entonces, quiero agradeceros a todas las que habéis hecho posible que este encuentro se produzca. Pues habríamos empezar. Vale, genial. ¿Podrías contarnos qué aspectos fundamentales trata tu libro? Bueno, siempre me gusta explicar cuando alguien escribe un libro siempre hay una razón por qué escribes un libro, ¿no? Entonces, la razón que a mí me movió a escribir este libro fue, después de mucho tiempo y muchos años de trabajo, era comprender que no se entiende lo que es la violencia de género, ni los efectos que produce ni el daño que genera. Entonces, a día de hoy, muchas personas cuando vienen y piden ayuda psicológica vienen considerando que es un problema absolutamente individual, que es un problema, la medicina, la perspectiva biomédica nos plantea que el problema psicológico es un problema prácticamente biológico, un problema de los neurotransmisores, cosa que es lo que yo cuestiono y es la línea que vertebra todo el libro. Es cuestionar la forma en la que se explica lo que es el sufrimiento psicológico y las enfermedades que genera. Y entonces esto es lo que me ha movido a hacer este libro. Entonces el hilo conductor es en qué medida la violencia que existe en nuestra sociedad, yo lo que planteo en el libro es que
nuestra organización social está sustentada en el ejercicio de la violencia. Violencia que no la vemos y no la percibimos porque está incrustada. Entonces, llevamos desde 1998, 99, cuando se considera y se crea la categoría de violencia de género, hay todo un desarrollo amplísimo, pero a mí me parece que hay un tema muy importante, que es que normalmente la gente identifica la violencia de género con la violencia física, con la paliza, con los asesinatos, y esta es la violencia, pensemos en un iceberg, la puntita de la violencia que realmente existe. La violencia que soportamos, tanto hombres como mujeres, porque yo creo que este es otro componente que el feminismo tendríamos ahora que empezar a plantearnos, que no solamente tenemos que plantearnos políticas para las mujeres, sino que denunciar también que la violencia patriarcal y machista produce daño en las mujeres y produce un daño profundo y grande en los hombres. Creo que este es un elemento, por ejemplo, usted me preguntaba cómo es posible que a pesar de las leyes sobre la violencia, ¿no?, que tenemos, calcular que en el último año la violencia sexual entre la gente adolescente se ha incrementado en un 30%, es decir, ha habido un 30% más de denuncias entre gente de 13, 14, 15 años que han denunciado estar sufriendo algún tipo de violencia sexual por sus compañeros. Entonces, la explicación, ¿no?, de esto, los periodistas se quedan anonadados, y esto cómo es, me pasó como cuando empecé a hacer la investigación, que también hay toda la política que se hace en relación con las mujeres que sufren violencia, con estas campañas de denuncia, no se tiene en cuenta y no se comprende que cuando una persona realmente está sufriendo violencia por parte de su pareja, su subjetividad, su voluntad está arrasada. Es lo primero que el maltratador va a tratar de machacar, y no tiene capacidad de denuncia. Entonces va a ver que... Entonces, muchas veces lo que se le hace, yo he atendido a muchas mujeres que han sido atendidas psicológicamente, se las retraumatiza, se las vuelve a dañar porque se las responsabiliza. Imaginaros que le responsabilizas a una persona que está con una escayola, le culpabilizas porque no se ponga a correr una maratón. Consideramos que el poder, que es otro tema que yo he trabajado mucho en el libro, es algo que todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar. Entonces, justamente lo que te hace el sufrir violencia, y justamente una de las formas de la violencia que ocurre en la inmensa mayoría de las mujeres, no solamente las que están sufriendo violencia directa por su pareja, tiene que ver con una posición en la que las mujeres hemos sido educadas para agradar, para cuidar, para atender, y entonces todo lo que tiene que ver con la agresividad, con el defenderme, esto es algo que socialmente se le ha adjudicado a los hombres y no a las mujeres. Entonces, desde el origen de la construcción de la sociedad patriarcal, que es algo que existe desde hace 7.000 años para acá, no es una sociedad... O sea, normalmente pensamos, y entonces esto es todo lo que desarrolla en el libro, que los seres humanos somos violentos por naturaleza, que tiene que existir un Estado que sea el que ejerce... O sea, la violencia en nuestro mundo occidental está absolutamente legitimada. Gerda Lerner, que ha sido una persona que a mí me ha aportado muchísimo, es una investigadora, que ella investigó cómo se construyó el patriarcado, y ella muestra en la investigación histórica cómo durante 2,5 millones de años, en el periodo del Paleolítico y hasta los inicios del Neolítico, la humanidad fue capaz de organizarse a través del apoyo mutuo. No existía o sea, este tema de que cuando Hobbes plantea que el hombre es un lobo para el hombre, efectivamente, los hombres violentos, los hombres guerreros, los hombres que ejercen la guerra son los que matan y maltratan, pero no todos los hombres ejercen la violencia ni son guerreros, y por supuesto, entonces, que no es la única manera de vivir, o sea, es posible vivir de otra manera. Kropotkin, que es otro autor que hizo un desarrollo muy importante e investigó
toda la forma de vivir en las sociedades, no solamente humanas, sino las animales, él planteaba que había una ética que se apoyaba hace toda una crítica serísima al liberalismo, y entonces plantea que el apoyo mutuo es lo que realmente nos permite sobrevivir. Este tema, en las sociedades actuales, entonces yo digo que tanto el patriarcado como el neoliberalismo son las dos caras de la misma moneda. El patriarcado en realidad es un sistema político que fue en el que se empieza a construir la acumulación. Previo al patriarcado no existe acumulación originaria, la acumulación aparece con la construcción de la supuesta civilización. La Biblia, que sería uno de los documentos fundantes de nuestra civilización occidental, lo que nos plantea claramente en el Génesis es una violencia en la que la violencia está institucionalizada. Dios ejerce violencia, Dios nos coloca a las mujeres en un lugar y nos castiga, porque entonces es un mito fundacional en el que la mujer, la transgresión que habíamos cometido era haber desobedecido el mandato patriarcal. Las mujeres no podíamos tener acceso al conocimiento, y el gran pecado de Eva era querer saber de la ciencia del bien y del mal, y entonces Dios, una frase le dice en el Génesis, le castiga: parirás con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Desde los inicios de la civilización occidental nos colocan, se organiza, y esto es la política. Pensamos la política como que es la que hacen los políticos, efectivamente la hacen los políticos, pero no. Kate Miller, que es otra autora que a mí me ha enseñado muchísimo, ella dice que lo personal es político, es decir, la política la hacemos cada uno, cada día, con nuestra forma de vivir y de estar. Entonces, la manera en la que están distribuidos los roles, las funciones que hacemos hombres y mujeres, sostenemos un sistema, y el sistema en el que vivimos es un sistema neoliberal y patriarcal que se inicia con la violencia. Entonces, es lo que os estaba explicando, la violencia no ha existido siempre. 2,5 millones de años la humanidad ha podido vivir sin ejercer violencia dentro del clan. Si se hubiera matado entre el clan, no habrían sobrevivido. Y fue a raíz de que se instaura el patriarcado cuando se modifican las leyes, la forma, la mitología, la manera en la que se vivía, y se construye una mitología que es de la que nosotros bebemos, de la que nosotros nos seguimos alimentando, y en la que se estipula. Entonces, pensar ahora, vamos a escaparnos de la Biblia y vamos a irnos a la Ilíada y a la Odisea. En la Ilíada y la Odisea, que sería otro texto fundante de nuestra civilización greco-cristiana, ¿quiénes eran los héroes? Los guerreros, los asesinos. ¿Qué hacen los guerreros y los asesinos? ¿Por qué la guerra de Troya? Porque se rapta una mujer. Entonces, la violencia sexual, la dominación de los hombres sobre las mujeres, no solo se institucionaliza, se erotiza, se da legitimidad. Y es como que desde entonces hasta aquí ha ido, ¿no? Como el agua del río, va creciendo y creciendo. Entonces, la forma que adopta la violencia, por eso digo, la violencia física es la última elemento de la violencia. Hay una violencia económica, estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, a partir de lo que ha sido el coronavirus, ya antes era la violencia. Toda la Organización Mundial de la Salud ve y tiene claro cómo la violencia, o sea, la pobreza tiene el rostro de mujer. Las mujeres somos las que tenemos la pobreza. Los 7 más ricos del mundo son hombres, y poseen lo que el 90% de la humanidad se necesitaría para vivir. Entonces, la violencia económica, con esto a un nivel, o sea, el porcentaje mayor de personas que viven en la pobreza extrema, con menos de €1 diario para sobrevivir, son mujeres. Y luego hablamos de la brecha salarial, que sigue existiendo con un 20% todavía de diferencia en el Estado español a día de hoy. Se consideraba que hasta el 2030 esta brecha iba a reducirse, pero con toda la crisis que se ha generado a partir de
del COVID y de la que nos viene encima, se espera que ni con mucho lo que se consideraba que se iba a considerar acortar las diferencias se iban a conseguir. Entonces, además de la violencia física, de la violencia económica, hay una violencia política que tiene que ver con quiénes son, ¿no? Pensar quiénes son, aunque hay mujeres que acceden al poder. Creo que esto es muy importante también mostrarlo. Muchas de las mujeres que están accediendo al poder siguen haciendo una política neoliberal y patriarcal. Entonces, que haya alguna, ¿no?, que accede, hay que ver qué políticas está diseñando, ¿no? Que no, con esto no nos tenemos que engañar tampoco, ¿no? Creo que es muy importante que tengamos esto muy presente. Otro tipo de violencia que me interesa mucho es la emocional. Entonces, yo en todos los talleres y toda la investigación que yo he hecho, una de las maneras, cuando hablamos de que la violencia es estructural, decimos unas palabras que no se entienden. La violencia es estructural en la medida, o sea, yo tengo, por ejemplo, nietos y nietas. Mi nieto, que tiene 2 años y medio, su padre es profundamente feminista, sin embargo, he estado yo el fin de semana pasado con él, ahora acabo de tener otro nieto, sin embargo, ya empieza su manera de jugar, es totalmente ya utilizando la fuerza y la violencia, mientras que tengo otras 2 nietas, una de la misma edad, también hemos intentado que regalarle coches, juguetes, tal. Maida, la pequeñita, juega con muñecas y juega a cuidar, etcétera, también juega con muñecos, pero mi nieto fundamentalmente juega con camiones y con coches. Entonces, lo que os quiero decir es que para los 2 años, toda la investigación que se ha hecho, las diferencias de género, un niño sabe, tengo un sobrino que me acuerdo que cuando yo le quise regalar un bebito y me miró muy alucinado, me dice, tía, soy un chico, me decía, ¿no? O sea, los chicos no podemos jugar con estas cosas. Si vamos y vemos lo que son los catálogos de juegos, vamos a ver que hay unos catálogos de juego para niños y unos catálogos. Entonces, para el tercer año de vida, una criatura sabe qué identidad, salvo el 0,05% que van a tener una identidad, que estamos en otras, que no sabrán si son niños o niñas, pero el 99,9% prácticamente su identidad de género va a coincidir con su sexo genital, y para el tercer año sabe qué es lo que tienen que ser, desde cómo se tienen que sentar. O sea, calcular que un sistema político y una cultura implica no solamente una economía, implica una ética, implica una estética, implica una manera. Mi nieta, la mayor, que tiene 5 años, tiene el pelo rizado, pero quería tener pelo como Barbie porque o sea, procuramos que vea muy poca televisión, pero eso está ahí. No puede gustarle ir con los tirabuzones que iba en la época de mi madre. O sea, lo que os quiero decir es que hay una estética que forma parte de un saber estar, de un saber vivir, que lo incorporamos de manera... Y esto es lo que es el inconsciente, no lo que Freud pensaba. Aprendemos a estar y a vivir sin enterarnos de una manera, aprendemos a ser niños o niñas, aprendamos a usar... Entonces, calcular, fijaros ahora, cuando lleguen los carnavales, por ejemplo, vais a ver de qué se disfrazan la inmensa mayoría de los niños y de qué se disfrazan la inmensa mayoría de las niñas. La inmensa mayoría de los niños se van a disfrazar del hombre araña, de Superman, todo el rato superhéroes. ¿Qué es un superhéroe? Volvemos al guerrero, volvemos a aquel que ejerce fuerza y domina. Entonces, en ese sentido, se le educa para ejercer violencia. Y a la niña se le educa para ser monísima, para agradar y para pensar que va a tener que tener un chico con el que vivir y relacionarse y someterse. Entonces, esto tiene que ver totalmente con la manera en la que, sin darnos cuenta, vamos incorporando una manera de estar y de relacionarnos que va a condicionar toda nuestra... Y que luego ellos aprenden quién atiende en casa, quién cuida, quién no cuida, qué hace el padre, qué hace la madre, cómo se relacionan. Todo eso, de la misma manera que aprendemos el idioma, el euskera, el castellano,
sin elegirlo, aprendemos de la misma manera, aprendemos un idioma emocional y relacional que no nos enteramos y nos conforma y va a condicionar nuestra. Entonces, en este momento, cuando hay un gran avance, ¿no? Y entonces no podemos dejar de ver que toda la lucha del feminismo hemos conseguido grandes avances a nivel de la igualdad. Sin embargo, yo digo que en estos momentos la violencia sexual ha mutado y ahora se ejerce, por eso la explicación de la violencia que están sufriendo las adolescentes y que se ejerce en la adolescencia, la violencia se ejerce a través, las redes sociales están siendo una situación increíble de violencia y fundamentalmente a través de la pornografía. La pornografía en este momento no existe una educación afectivo-sexual. La educación afectivo-sexual que se está dando es explicar a nuestros jóvenes que hay muchas identidades y que puedes elegir muchas, ¿no? Creo que esto está genial, creo que hay que abrir y el poder abrir esta posibilidad, pero lo que a mí, desde mi punto de vista, está faltando es una posición ética. En este momento, las relaciones sadomaso en las que se ejerce violencia se consideran progres y transgresoras. La violencia, por ejemplo, o sea, Las 50 sombras de Grey ha sido un libro bestseller, de los libros más vendidos últimamente, y han sido comprados mayoritariamente por mujeres, no por hombres. Es un libro en los que se hace un canto y se erotiza el ejercicio de la violencia en las relaciones sexuales. Entonces, la relación afectiva y sexual, o sea, cuando yo hice la tesis, investigué y estudié todo el efecto que tiene la violencia sobre las mujeres, no me había parado, porque las mujeres que estaban sufriendo malos tratos, la sexualidad no estaba presente. Tuve que meterme a trabajar en la sexualidad cuando en la consulta veía la forma en la que accedían a la sexualidad las chicas jóvenes, teniendo que aprender ahora mismo los índices que entran de niñas con desgarro en unas condiciones, inician a la sexualidad, tienen que estar borrachas, en unas condiciones penosas, hace que en este momento, desde mi punto de vista, entonces calcular la pornografía, los niños con 8 años están viendo pornografía, aprenden a excitarse y a masturbarse, viendo cómo se pega y se le ahoga o se le maltrata a una mujer, de tal manera que luego eso es lo que da cuenta y explica por qué razón, a pesar de las leyes de igualdad y de la ley del sí es sí, nadie está hablando de que tenemos que hacer una educación en la que se plantee qué está pasando con la visión. O sea, hay niños que están viendo del orden de 2 horas diarias de pornografía, 2 horas diarias de ver violencia continua sobre las mujeres, 2 horas de violencia. Entonces, la forma en la que nos excitamos sexualmente no viene programada, porque esta es otra equivocación, no viene programada por la genética. O sea, por la genética el instinto sexual va a sufrir unas etapas, pero ¿cuáles son las fantasías que acompañan al encuentro sexual? ¿Cómo se produce el encuentro? Estoy segura que en la época de mi madre, de mi abuela, este mundo ¿no? Entonces, yo he trabajado con mujeres que han ejercido la prostitución y todas te explican que el nivel de violencia, cada día, los hombres que acuden a la prostitución, que son 1 de cada 4 en el Estado español, piden situaciones, todas aquellas cosas que están viendo en la pornografía, como en ¿no? Muchas mujeres no las quieren, muchas compañeras no quieren reproducir que les metan el puño por el culo, que las ahoguen, que las hagan barbaridades, entonces acuden a la prostitución para reproducir aquello que... Entonces, esta es otra gran violencia que en este momento el problema es que no se ve porque encima está erotizada. Yo he dado talleres, gente feminista, que cuando yo les hablaba de esto, les parece que el sadomaso está guay. Y entonces, porque este es otro tema que habría que trabajar. O sea, es como que en medicina se puede decir qué es lo adecuado comer o no comer. Es como que todo lo que implica la concepción mercantilista de la vida y el libre mercado, toda la libertad en este momento lo invade todo y no hay manera de introducir
que hay un límite a los deseos, que no todo lo que alguien desea se le puede permitir, y que la ética, es decir, el no hacer daño ni a mí mismo ni al otro, sería algo que limite, ¿no? De la misma manera que no podemos seguir esquilmando la naturaleza, ¿no? Que me dejas sin palabras, perdón. Vale, tengo algunas preguntas. Bueno, en el libro empiezas analizando las causas de la violencia en relación a los ejercicios de poder, ¿no? Pero parece que hay una distancia muy grande entre lo que dice la teoría feminista o la psicología de la violencia sobre el origen de la violencia y la percepción de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, cuando tratan estos temas, ¿no? ¿Cuál es tu visión de que muchas veces desde el periodismo se muestre sorpresa ante la continuidad de los casos de maltrato o de asesinatos de mujeres, existiendo además una ley integral contra la violencia de género? Sí, bueno, voy a seguir con el hilo que había iniciado. Tiene que ver con eso que os estoy diciendo, o sea, que está tan naturalizada la violencia que no se percibe. A ver, yo os diría, por ejemplo, hay una película que yo os aconsejaría que está genial, retratado, se llama, la están poniendo ahora los tienes, espera que me acuerde del título, El acusado. Entonces es un caso, es una película francesa, no sé si la habéis visto, es un caso de un chico que viola a su, en teoría podría ser como hermanastra, bueno, es la hija, la hermana, o sea, la hija de la mujer que está con, o sea, es un matrimonio que se ha separado, entonces la madre se ha juntado con otro señor, entonces este es hijo de esta madre y la hija de este señor se van de fiesta y este hombre la viola. Entonces, toda la película es el juicio. Entonces, la mirada en el chico que la ha violado no tiene conciencia de que la ha violado, porque considera, que es lo que os estoy diciendo, está tan incrustado en la mente de un hombre que, bueno, que es que, ¿no? Tengo otra amiga que hizo una investigación en la que los chicos consideran que, bueno, que hay que meter ficha, siempre hay que forzar, ¿no? Por eso lo de la ley sí es sí, si no explicas nada, si no te metes en profundidad y tú no te bajas a pie de calle al instituto a no decir que solamente te puedes ligar con lo que sea, sino que vamos a ver qué es lo que es sí o sí, o que entonces no se entiende nada, porque además esto ocurre, a lo que os decía, a un nivel totalmente procedimental. Es como que entonces ha habido toda esta polémica con que vamos a tener muchos hombres, vamos a tener que firmar un contrato. No, porque el tema está en qué medida la película se plantea, que en qué medida, imaginaros que se habían hecho una apuesta en la película, que el chico además aparece como un chico súper correcto, adecuado. Una paciente me decía, no, pues a mí ¿no? Como que ella le sorprendía, a ella le parecía que era muy buena gente, que, bueno, pues es un hijo del patriarcado, buena persona, adecuado, educado, o sea, no era el típico violador de las esquinas. Una fiesta, se agarran con la banda que te espera y entonces uno propone una apuesta que tienen que estar con una chica de la fiesta y venirse con las bragas de la chica. Entonces a este no se le ocurre, o sea, habían ido de fiesta con esta que era como hermanastra, que postiza, entonces la droga y la saca y entonces toda la polémica es, ha consentido, porque aquí está el otro tema de en qué medida consentimos o no consentimos. Yo el otro día daba una conferencia, no sé si le seguís, hay una tuitera de estas famosísimas, Sinde, que también ha estado en la prostitución un montón de años. Empezó la conferencia diciendo, me han violado 3.500 hombres, nos quedamos todas anonadadas, nos echó la cuenta del número de hombres que la habían prostituido, ¿no? Entonces ella considera que cada hombre que la ha prostituido la ha violado porque no había un deseo. O sea, una violación se define cuando hay un encuentro sexual que una persona no quiere y la otra, entonces no le fuerza a petazos, le fuerza a través de la pobreza y de yo te compro, ¿no? Entonces, en ese sentido ella planteaba, y hay muchísimas mujeres que lo están planteando, una persona que está, lo que los seres humanos venimos diseñados para sobrevivir. Si yo crezco en un mundo que en la pobreza extrema, como estamos hablando que están las mujeres,
si la opción que me queda para sobrevivir, que es lo que plantea esta mujer o lo que plantea Amelia Tiganus, ¿no? Amelia Tiganus la vendieron, ¿no? Esta mujer, por ejemplo, ella explica, yo soy en teoría de las que no me vendí, yo fui libremente, claro, pero ¿qué consentimiento hay cuando estás en esas condiciones penosas, ¿no? Entonces, cuando el poder, entonces, para que haya realmente un consentimiento y una libertad, tiene que haber una igualdad. Mientras no haya igualdad, no podemos hablar de consentimiento. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, todo esto está absolutamente tergiversado, enmarañado, hecho una bola. Entonces, todo esto hace que montones de personas no comprendan y consideren. Entonces, el otro día, Amelia Tiganus, no sé si viste, hubo un debate en La Sexta, que luego la han amenazado, que estaba mintiendo. Ella defendía, es abolicionista, yo también defendía cuáles eran las razones por las que ella era abolicionista, fundamentaba, y entonces había otra chica que decía que ella estaba en la prostitución libremente, etc., ¿no? Entonces, el tema es en el programa, para que veáis un poco la manipulación que hubo. Amelia fue potente, se defendió como gato hacia arriba, y había dos bloques, estaba Amelia con otras dos mujeres y estaba esta chica con otros dos hombres, que aquellos fueron superpotentes defendiendo los clásicos argumentos de eso de que las chicas quieren, de la libertad, Al acabar, como la argumentación de Amelia fue rotunda, traen a una experta, y la experta era una abogada que defendía la regulación de la prostitución. Entonces, cuando acaba, Amelia dice, perdonad, también hay expertas que van a explicar por qué la prostitución hace daño, etc., ¿no? A partir de este encuentro, ella ha recibido la amenaza de que la iban a denunciar, como que lo que estaba diciendo no era. A ver, lo que quiero que veáis es, hay un debate en la sociedad en la que se considera, o sea, calcular que en este momento se considera que la prostitución es, o sea, es un divertimento sin más. O sea, una despedida de soltero va acompañada de que contraten a una chica que luego tiene relaciones sexuales con esta chica, ¿no? Entonces, en ningún momento, ¿qué pasa? En ningún momento se considera que ese ser humano es una persona, sino que es, pues eso, un mercado, un mercado cosificado al que uno se le puede utilizar. Entonces, para que veáis en qué medida la humanidad y la sociedad neoliberal en la que vivimos está anclada en la violencia, los datos que uno no sé de memoria, me los tengo aquí apuntados. La industria más potente del mundo en este momento es la industria armamentística, es decir, aquello de que vivimos en democracia y en paz, la realidad es la industria armamentística gasta al año 1,9 trillones de dólares en el armamento. Y la segunda industria más potente, que Rosa Cobo le llama la industria criminal de la sexualidad, la pornografía y la prostitución. Entonces, en el libro Rosa Cobo habla la prostitución en el corazón del capitalismo, es decir, ahora mismo ya no se puede expandir el mercado como se expandía en el siglo XX, sino que estamos en una época que ya la tierra no da más de sí, todo se está desvencijando. Entonces, ahora nosotros mercantilizamos nuestros propios cuerpos. Las mujeres tenemos que vender nuestro cuerpo y Chulhan, que es otro autor que a mí me gusta mucho, habla de cómo nosotros nos hemos hecho los capitalistas, los explotadores de nuestros propios cuerpos. Las jornadas de trabajo es producir. Tenemos un sistema de vida que genera enfermedad, y por eso yo digo que una de las terapias primeras, ¿cómo se introduce la violencia en nuestras mentes y en nuestros cuerpos? Erotizando la violencia sexual. A partir de esa erotización la consideramos que está guay. ¿Cómo vamos a luchar contra ella si nos parece que está de maravilla que eso exista? Además, no solo que nos parezca bien, sino que muchas veces es lo que excita, ¿no? Porque es lo que se aprende a excitarte con eso, ¿no? Claro, entonces ahí hay otra mujer que a mí me encanta, y os recomiendo otro libro que yo los cito todos en mi libro, o sea que
Mónica Lario ha escrito un libro que se llama La política sexual de la pornografía, y entonces ella plantea en qué medida, que yo os estoy planteando lo mismo, o sea, el ser humano, dentro de la psicología, se sabe que lo que nos da satisfacción es el encuentro con otros, es el reconocimiento mutuo, es el apoyo. Toda la investigación en neurociencia actual, cuando realmente hay una descarga masiva de endorfinas y de oxitocina, es en el momento que hay un encuentro con reconocimiento, con sentido, etc. Entonces la sexualidad va a poder ser un espacio en el que yo cree conexión social y construya comunidad, o va a poder ser un lugar en el que yo genere todo lo contrario, genere violencia, genere una situación absolutamente individualista. Calcular que una mujer que sufre, o sea, primero entonces, un hombre que se excita de esa manera, Rosa Cobo lo dice muy bien, lo que se excita es por el ejercicio del poder, pero del poder no como un poder compartido, en el que eso es lo que nos daría la oxitocina y el placer de compartir. Es un placer del dominio, es un placer de la dominación. Entonces, desde la historia de la filosofía, se ha articulado desde Aristóteles, Platón, y Foucault, que nos ha aportado muchísimo en relación a comprender cómo funciona el poder. Sin embargo, tenía una mirada totalmente patriarcal, y consideraba el poder como un poder como un poder de dominar. Entonces, esto también, un sector del feminismo, con la palabra empoderamiento, yo creo que tendríamos que paseárnosla mucho, porque yo creo que hay todo otro sector dentro del feminismo, que sería el feminismo de la diferencia, y también Hannah Arendt, yo en el libro hablo de todo esto, hablan de otro tipo del poder, que es el poder para la vida, el poder no para dominar al otro, sino para generar vida, y creo que este sería el poder que las mujeres y que los hombres tendríamos que impulsar, que sería el poder de cuidar del otro en la sexualidad, en la vida, y que haya una sexualidad gozosa y de disfrute, pero no asentada en el daño y en la dominación. En tu libro aparece también de manera recurrente un concepto que es el de los sistemas complejos. ¿Podrías hablarnos un poquito? Sí. A ver, un tema importante, otra de las maneras en las que la violencia se esconde y se oculta es a través de la manera en la que la ciencia nos ha explicado la naturaleza humana. Entonces nos explicaba la naturaleza humana. Cuando aparece el patriarcado, cuando aparece la filosofía, se constituye como que el sujeto es independiente del otro, no hay relación, se desconoce absolutamente y se constituye que el conocimiento, entonces tendríamos que meternos en filosofía, en Aristóteles, la sustancia, cómo se construye la teoría del conocimiento, pero es una teoría en la que el sujeto, que luego Descartes sería el que crea realmente el positivismo y el que crea el método hipotético deductivo con el que hemos aprendido tantas cosas y se ha desarrollado muchos conocimientos, pero ¿qué pasa con este método? Es un método absolutamente fragmentado, es decir, vamos a pensar en la metáfora del saber, que hay un cuento hay unos sabios ciegos. Entonces un sultán les contrata, les pone frente a un elefante, son todos ciegos, para que cada uno toque el elefante y explique qué es el elefante. Entonces el que toca la trompa hace, pues esto es como una tubería, dice, el que toca los colmillos este animal es como tiene unas lanzas, el que le toca las orejas considera que es otra cosa. Entonces nuestra ciencia, nuestras disciplinas estudian de manera fragmentada a los seres humanos y a la humanidad y a todo. Por aquí está la economía, por ahí está la política, por ahí está la biología, por ahí está la filosofía, la psicología, todo separado. En la vida fluye, estamos en una... Entonces,
El otro modelo que siguió la ciencia sociales y la psicología y la psiquiatría y la medicina estudia el sujeto estático, es decir, la medicina empieza a estudiar a través de los cadáveres, entonces investiga. Con el desarrollo ya de la fotografía todavía esto fue mucho mayor, es como que tenemos una idea que lo que percibimos de la realidad es una copia exacta de la realidad. Pero en realidad la fotografía capta un momento, pero todo lo que es la física cuántica, todo lo que pasa a nivel de lo micro que no estamos viendo, está configurando nuestro ser. Entonces, mi propuesta no es frente al modelo de la mente aislada y estática en la que uno enferma porque es por los neurotransmisores que no se sabe, por la genética y por la herencia. Yo digo, hay que darle la vuelta y tenemos que cambiar el foco y pensar que enfermamos por el tipo de violencias y de sufrimientos que estamos viviendo en la vida, porque nuestro ser, que es un sistema complejo, con una multiplicidad de sistemas, tenemos sistema circulatorio y además de eso, entonces yo digo, somos una realidad biológica, efectivamente con todo esto que estudia la biología, psicológica, es decir, yo, como os he explicado al principio, me voy a ir conformando, o sea, mi pensamiento, que esta es otra idea que viene desde Platón, como que los pensamientos estaban allí puestos por el ayuntamiento, no se sabe cómo surgió el pensamiento. El pensamiento surge en parte de la mitología, pero en parte del lenguaje, y el lenguaje es algo que se ha construido para dar cuenta, y entonces yo me cuento a mí misma lo que me pasa. Si yo me digo a mí misma que estoy fatal y me tengo que ir a que me mediquen, que es lo que me va a curar, pues eso me explico y encima me voy a sentir o me siento culpable porque no me he sabido defender. Entonces, todo lo que me han contado me va a conformar. Entonces, desde esta perspectiva, si yo tengo en cuenta que somos en la COVID, o sea, que lo que como, que lo que respiro, como el COVID se vio clarísimo, todo va a formar parte de mi ser. Entonces, mi ser, estamos es como el río, siempre nos miramos y siempre nos parecemos la misma, pero en realidad, cada 4 años nuestras células se han modificado totalmente. Yo miro al río, siempre me parece que el río es el mismo, sin embargo, el agua que lleva es totalmente diferente. Los estados mentales que yo estoy es muy diferente. Si yo estoy ahora, pues estoy tranquila, relajada, ¿no? Estoy a gusto. Si estoy en una situación de estrés, van a aparecer van a aparecer el cortisol, va a aparecer la adrenalina. Si estoy relajada, van a aparecer las endorfinas. Todo eso es lo que va a dar cuenta. Y cuando yo estoy en una situación de un gran estrés, que es lo que me provocará el trauma, eso es lo que daña. Y claro que va a tener repercusiones en la biología, pero no por mi genética, sino por lo que vivo. Vale. Bueno, de la realización del poder ya hemos hablado un poco, pero en el libro defiendes que la realización del poder es una de las causas de la violencia. En relación con estos sistemas complejos, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, entonces, en las relaciones humanas, el poder, que esto fue lo que nos mostró y enseñó Foucault y yo tomo de él, el poder no es algo, pensamos el poder siempre como si fuera algo que esté ahí afuera, que es algo que nos ejercen desde afuera. Y lo que Foucault describe y descubre y muestra es que el poder es relación y se ejerce en las relaciones. Entonces, calcular en una relación en mi época, en la época de mis padres, ¿quién tiene los pantalones? Esa palabra, esa forma de expresar implica quién tiene el poder en la relación. Entonces, sistemáticamente no quita, entonces el hombre, lo que estábamos hablando antes, ha sido educado para ejercer el poder. Se le ha enseñado que una mujer está ahí para agradarle. Imaginaros que Rousseau, que fue el gran avanzador en cuanto a que creó toda la posibilidad de una pedagogía, en realidad hizo una pedagogía para los hombres. Él diseñó qué lugar tenían que tener los hombres y qué lugar tenían que tener las mujeres. Y a las mujeres, según él, nuestro lugar era ser el descanso verdadero, estar guapísimas, encantadoras. Todo esto lo retoma luego Freud. Y Freud ha sido, el que habla sobre qué es la sexualidad de los hombres y las mujeres,
yo siempre digo que todos somos un poco freudianos, porque todos hemos aprendido lo que es la sexualidad y demás a través de lo que él explicó, porque hasta que él empezó a hablar de eso, antes la sexualidad se ejercía, prácticamente la gente nacía, vivía, pero no se estudiaba científicamente. El que empezó a hablar y estudiar de la sexualidad científicamente fue Freud. Y Freud, primero, fijaros qué cosa más interesante, él empieza a descubrir la importancia de la violencia sexual y en sus primeros estudios se da cuenta que las mujeres, entonces calcular que la enfermedad mental se empieza a estudiar a través de las mujeres y se considera que es que las mujeres estábamos enfermas, éramos débiles mentales y se nos llamaba de todo tipo, éramos histéricas. Hísteros es el nombre del útero, es el nombre de útero en griego. Entonces calcular que desde la época ahora no me voy a acordar del nombre del médico griego, no me acuerdo. Desde la época griega consideraba que, como no tenían en cuenta que lo que nos enfermaba y nos dañaba eran las condiciones terribles en las que vivían las mujeres, se consideraba que cuando las mujeres tenían un problema de enfermedad mental, tenía que ver con que nuestro útero era el problema, nuestra enfermedad mental dependía de que teníamos un útero que era errante y andaba por ahí caminando por adentro y por afuera. En la época de Freud ya se sabe que esto no es así, pero entonces que esto es otra cosa que yo investigué, que es el concepto de masoquismo. Entonces, yo soy psicoanalista, entonces cuando me explicaban que entonces hay toda una época hasta 1985 prácticamente, seguía considerándose que las mujeres que estaban en una relación de maltrato era porque eran masoquistas, porque lo buscaban ellas y porque les gustaba. Entonces yo veía que esto no correspondía, entonces me puse a investigar. Entonces descubrí que el concepto de masoquismo, en realidad, Freud lo toma de un autor que se llama Krafft Ebing, que fue coetáneo de Freud, o sea, vivió en la misma época, y él se encontró con que Masoch, el nombre viene de un hombre que se llama Sacher-Masoch, por eso es masoquismo. Sacher-Masoch era un escritor que él le gustaba que le quebrantaran, que le pegaran, que demás. Entonces él escribe un libro que se llama La Venus de las Pieles, en la que describe qué es lo que él quiere que le hagan en las relaciones sexuales. Y se lo escribe para su amante. Krafft Ebing, cuando ve este libro, se queda flipado de cómo puede ser que un hombre busque el maltrato, y entonces fijaros la explicación que hace, y es la que se toma Freud. Dice, en realidad hay una transposición. Esto es lo que les pasa a las mujeres, por eso ellas las maltratamos, porque entonces permanentemente el hombre balones fuera, las maltratamos porque ellas lo quieren, entonces este tío quiere lo que quieren las mujeres. Freud hace lo mismo y entonces primero considera que las mujeres son histéricas porque han sufrido algún tipo de violencia, porque él veía sus historiales clínicos que habían sufrido violencia sexual. Cuando él presenta, entonces incluso él dice que era el Cap de Nil, en aquella época de Freud no descubrían dónde era el origen del Nilo, entonces él pensaba que él se iba a hacer muy famoso porque había descubierto las causas de la enfermedad mental, de la disociación y de todos los síntomas histéricos. Cuando él presenta esta investigación suya en Viena, y claro, ¿qué pasa? Que muchas de sus pacientes habían sido violadas por sus padres, por sus primos, se encuentra con un rechazo total, incluso a día de hoy se piensa que a Freud había sufrido abuso sexual por parte de su padre, le pegan un rechazo total. Entonces él, en una carta que es muy famosa, que es la carta a los amigos, le dice, he dejado de creer en las histéricas, y entonces a partir de ahí considera que las histéricas se inventan la violación y el abuso. Y esta idea es la que ha viajado hasta el día de hoy, en la que se vuelve a culpar permanentemente y se considera que somos las mujeres, ¿no? Hoy venía hablando con Pili cómo en Vigo ha habido otra vez una polémica
están haciendo una campaña en la que nuevamente aparece que somos las mujeres las que provocan. No es que los tíos violen y abusen y que una mujer puede ir vestida como le dé la gana. No, o sea, nosotros no vamos violando a los tíos que vemos por la calle, sino que son ellos los violadores. Que también imaginaros qué bonito fue aquella performance que hicieron las chilenas del violador eres tú, en la que se devuelve, ¿no?, que realmente los que están los que están ejerciendo la violencia no somos nosotras, son ellos los que nos están violando, ¿no? Pero Freud considera, que entonces estoy haciendo toda esta disquisición, él biologiza la violencia y le da un estatuto como que depende de la biología y considera que el instinto sexual, dice en 3 ensayos para una teoría sexual, el instinto sexual masculino tiene un componente agresivo que con palabras textuales de su texto, cuando no consigue conseguir a través lo llama del cortejo, mantener una relación sexual, como él viene además, sigue muy seguidor de Darwin, para procrear, entonces tiene que usar la violencia. Y la mujer, su instinto sexual es pasivo masoquista. Y entonces considera que somos masoquistas porque es lo que nos instituye biológicamente por las experiencias de la desfloración, llama él, cuando perdemos cuando se pierde la virginidad, la desfloración, que para él se supone que es algo dolorosísimo, el parto, y entonces hemos tenido que aprender a erotizar de alguna manera o a tolerar el sufrimiento del dolor. Entonces, de todas estas concepciones siguen vigentes a día de hoy en la inmensa mayoría del imaginario social de la población. Entonces, dentro de los sistemas complejos, ¿cómo funciona? O sea, esto yo no me lo invento. Yo no puedo nombrar qué implica ser hombre o mujer, cuáles son la mitología y la forma en la que la ciencia me ha explicado. Yo vengo a un mundo en el que hay una explicación científica que por eso el gran trabajo que tenemos todavía por hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿en qué medida se encubre la violencia a través porque se oculta, que es lo que claramente en la forma en la que Freud explica la sexualidad se ve, y la enfermedad mental? Vale, en tu libro aparece también el concepto trauma cultural en relación a la violencia sexual. ¿Nos podrías explicar este concepto y cómo acaba llegando a todas las esferas sociales? Bueno, un poco es lo que os estaba explicando ahora mismo, ¿no? Vamos a definir el concepto de trauma porque creo que es muy importante. Primero, el trauma es nuestro sistema complejo, está diseñado para tolerar unos niveles de intensidad, pero cuando eso es de violencia, de malestar y de sufrimiento, cuando el nivel de sufrimiento sobrepasa la capacidad de integración, tenemos 3 cerebros, ahora no me voy a poner a explicaros todo el tema, os lo leéis en el libro porque esto es muy largo, es meterme en la biología del cerebro, está ahí explicado. Cuando no se puede integrar, entonces se fragmenta, se disocia, y entonces, entonces yo no puedo poner palabras, porque para que yo pueda poner palabras tengo que integrar, y es mi lóbulo frontal el que nombra la realidad. Lo otro, yo de la misma manera que cuando yo me voy, por ejemplo, a quemar o cuando voy a tener un accidente, pego un volantazo, sin que yo tenga conciencia, de manera absolutamente automatizada, porque tenemos un cerebro mamífero y reptiliano que nos están preservando la vida sin que yo sea consciente. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en una situación traumática, estos 2 cerebros toman la iniciativa y entonces cuando se activa el cerebro mamífero se apaga el cerebro cortical. No hay un cerebro capaz de crear una explicación teórica, no poner palabras. Entonces, vamos a pensar en lo que ha supuesto, por ejemplo, aquí el trauma de la guerra. Hay una película también que están poniendo buenísima, que es Argentina 1985, que expresa la manera en la que se ha denunciado, cómo se reivindica la memoria, cómo, ¿no? Ayer creo que fue antes de esa muerto esta mujer que era de las pioneras de la Plaza de Mayo. Entonces,
hubo que hacer un juicio y hubo que recuperar la memoria, recuperar los crímenes. Aquí esto no se ha hecho. Yo en la consulta, entonces, ¿qué ocurre? Cuando no ha habido una memoria, o sea, cuando no ha habido, hay sectores importantísimos de nuestra población siguen sin poder hablar de lo que ha ocurrido, de dónde están sus muertos, de qué ha pasado. Entonces, cuando una comunidad, cuando un pueblo no ha sido dañado, entonces yo digo, cuando las mujeres hemos sido construidas de esta manera, se ha producido un trauma cultural, que es lo que estamos viendo también en relación con la violencia sexual. Entonces, calcular, por ejemplo, esta investigación la hicieron no me acuerdo qué país, bueno, por ejemplo en España es otro lugar en donde lo que ha sido la violencia sexual por parte de la Iglesia todavía sigue sin destaparse. En Canadá es donde se hizo una investigación, aparecieron pilones, entonces se hizo una investigación y esta gente fue la que desarrolló el concepto de trauma cultural. ¿En qué medida hay que nombrar, hay que recuperar la memoria teórica? Tienen que nombrarse quiénes han sido los criminales que han dañado y que las víctimas sean recuperadas y se les pueda restablecer. Entonces, todo esto es lo que imaginaros el trabajo que tenemos para hacer. Mucho. Bueno, es un poco redundante, pero bueno. ¿En qué medida nuestra explicación de la naturaleza humana condiciona nuestra manera de entender el mundo y la violencia que sufrimos las mujeres? Pues totalmente, porque, por lo que os digo, todo está entrelazado, no hay separación. Entonces, la forma, lo que implica el modelo neoliberal y mercantilista, el modelo capitalista generó una forma de explicación en la que explicó que la naturaleza humana, Hobbes, Adam Smith, explicaron que somos violentos por naturaleza, que tenemos que regirnos por un contrato social en la que el Estado ejerce violencia porque si no nos íbamos a matar unos a otros. Y entonces, si yo incorporo, claro que el ser humano tiene una parte agresiva, pero tiene que ver, somos los únicos dentro de la especie animal que mata a sus congéneres. O sea, el lobo, cuando Hobbes decía que el lobo es un homólogo para el hombre, los lobos no matan a su manada, la protegen. El macho alfa se coloca al final del grupo para proteger a la cría, a las hembras, y se ponen delante los machos para proteger, no para atacar a las hembras de su manada. Entonces, la violencia es algo que no, o sea, lo que viene a nivel de los instintos, de lo que nosotros traemos, son los mecanismos de la agresión para sobrevivir y para defendernos. La violencia es una construcción humana de la cultura humana. Entonces, hemos desarrollado, Gerda Lerner dice, cómo hubo que construir a nivel mental, y probablemente hay otros autores que consideran que esto fue a través de la domesticación de los animales también, pero Gerda Lerner considera que la violencia se instaura cuando, en épocas de hambruna, con las glaciaciones, un clan atacaba a otro clan, mataban a los machos, se apropiaban de las hembras y esclavizaron y aprendieron qué había que hacer para dominar a las mujeres. Y desde allí ha venido viajando todos los procedimientos que hay que utilizar para domesticar y para esclavizar a un ser humano. Vale. Bueno, yo no tengo más preguntas. Si vosotros tenéis... Si alguien tiene alguna pregunta o hay alguna aportación, también se agradece. O cuestionamientos y críticas también se agradecen. Nos ha dado mucha información, es que casi lo ha dicho todo. No sé, A mí me ha pasado también. podemos aportar, no sé cómo decirle. Ha sido... Pero bueno, en las próximas décadas o siglos los Homo sapiens que hay tan abundantes mejorarán su comportamiento así, o un poco con ironía se lo digo. Yo creo que es muy buena pregunta porque sí, yo si no dejo un mundo devastador y no tenemos que hacer eso. Creo que, bueno, justamente tenemos que
que ilusionar a nuestros jóvenes que el placer no está en el dominar y en el machacar. Tenemos que ilusionar a nuestros jóvenes que el placer está en el compartir, en el apoyo, en el reconocimiento, y creo que crear, o sea, el modelo neoliberal y capitalista que nos está induciendo al individualismo extremo, al consumismo. Vamos a mirar, o sea, todos, de alguna manera, y todas sostenemos, o sea, el neoliberalismo no es algo que es un sistema, no es solo un sistema económico, es un modo de vida en el que todos y todas estamos insertos. Entonces creo que todos y todas tenemos, esto no lo va a cambiar, los políticos y los banqueros nos han traído hasta aquí, todos y todas tenemos que ilusionarnos y plantearnos, pues eso, crear espacios como este en el que podamos pensar, en el que podamos compartir y crear otro mundo. Otro mundo es posible en la medida que lo vayamos creando, y desde luego ellos no lo van a crear, lo tenemos que crear, y viendo que esta no es manera. O sea, no he hablado de los índices, he hablado de los índices de violencia que ejercen en la adolescencia, pero la Organización Mundial de la Salud considera que la enfermedad mental, la depresión, los trastornos de ansiedad, nuestros jóvenes, o sea, se están suicidando, porque no hay. Entonces, por eso creo que tenemos que ilusionar a nuestros jóvenes con que otra vida es posible, pero que la tenemos que construir entre todos y todas. Y desde luego no ejerciendo violencia a las mujeres sobre los hombres, ni a los hombres sobre las mujeres. Una vez creo que... Sí. Hay un nexo común a toda la problemática, no solo la de la violencia con las mujeres, sino a todo, a casi todo, que es el poder. ¿De acuerdo? El poder es el nexo que nos trae lo contrario de lo que nos está diciendo, el paraíso. Eso es mentira, eso es una mentira, pero muy grande. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano y ciudadana de a pie, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas se deberían tomar para evitar que ese poder nos lleve por este derrotero, porque nos está llevando a un mundo extremo de violencia? Eso está clarísimo. Sí, yo creo que ahí tendríamos que tomar de los caminos que tenemos que volver a beber de lo que fue estos no van a cambiar si no nos movilizamos y si no nos planteamos, o sea, desde luego que no van a cambiar si nos quedamos todos mirándonos en casa diciéndonos qué horror, qué mundo. Entonces yo creo que el poder puede ser un poder que nos cure o puede ser un poder que nos dañe. Hay un poder, por eso digo que yo creo que ahí Hannah Arendt y mucha gente ha investigado. Spinoza hablaba de las pasiones alegres y las pasiones tristes. Yo puedo ejercer un poder de dominar al otro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el poder lo hemos asociado siempre al mal, porque el poder que nos han ejercido un poder con violencia y que nos ha dañado. Tenemos que instaurar un poder, porque claro que tenemos que sentirnos creativos y capaces de construir otro mundo. No estoy diciendo un mundo ideal, yo no pienso que voy a construir un mundo. Creo que tenemos que construir entre todos otro mundo. Ir planteando, crear otra manera de hacer política. La política representativa está claro que no funciona. Tenemos que crear una política participativa en que la ciudadanía esté implicada y entonces no que tú das el voto y ya ven lo que hacen, lo que les da la gana. Creo que tenemos que tener poder para poder destituir cuando no está funcionando lo que están. Entonces creo que el camino es tomar conciencia, como hicieron ya en el siglo XIX y en el XX, volvernos a juntar, crear comunidades desde la base, porque esta manera de que deleguemos a los demás no está claro que no funciona. Hola, quería comentar que creo que le escuché a Esther Torrado, pero si no fue a otra mujer también que hablaba sobre la prostitución, que hablaba sobre la pornografía y comentaba que es un asunto de Estado. Entonces quisiera pedirte la opinión al respecto y también qué vías tenemos para demandar eso al Estado.
porque es que las feministas estamos a tope, nos lo estamos currando todo, ¿no? Entonces eso también es una demanda feminista, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que denunciar y visibilizar, que es lo que estamos intentando. Entonces, dentro hay un debate abierto, que es lo que hablaba antes, que lo he presentado con Amelia Tiganus. Creo que crear un imaginario social en el que se considere que es legítimo que un hombre por dinero pueda violar a una mujer, creo que esto genera lo que estamos hablando a nivel del imaginario social bajo. Absolutamente, creo que desde mi punto de vista tendríamos que apoyar todo lo que se está planteando ahora mismo sobre una ley que plantee la abolición de la prostitución. Creo que y creo que ahí, y os decía antes, creo que el feminismo ahora nos tenemos que plantear tener que seducir a que los hombres se den cuenta, porque el otro problema, bueno, yo estoy emocionada, hay un montón de hombres que han venido a escuchar lo habitual es que hay uno o dos y hoy hay muchísimos más, con lo cual de verdad que me alegro muchísimo, porque necesitamos que haya hombres que realmente ellos también sientan que no es un problema, porque el problema es como que el problema del feminismo, no, el problema de la igualdad y el problema de tratarnos bien y de tener unas relaciones éticas es un problema de las mujeres, no es un problema de la humanidad, porque somos nosotros los que hacemos del mundo un lugar habitable y una casa confortable o un mundo inhóspito, que no solamente es, que también, por supuesto, con los que ejercen el poder económico, pero que yo veo que ese mundo inhóspito también se genera de casa adentro en las relaciones que se establecen entre los hombres cuando dominan, cuando no participan, cuando abusan del trabajo de la mujer, etc. Entonces, creo que tenemos... Asunto de Estado. ¿No? Es que lo personal, como decía Kate Millett, es político. Es decir, ¿qué hacemos de puertas adentro? No es una política menor. Es lo que está sosteniendo el sistema. Entonces, sin embargo, se considera que la política son la que hacen solamente... No, por eso creo que es tan importante que veamos que la política es todo. Y mucha gente joven, yo de política no sé nada, pero sí, esto es política. No le puede a usted que hay demasiada información en las redes sociales. Yo creo que es un exceso de información lo que tenemos. Yo creo que, y muy poca, por eso yo lo que yo os es un bombardeo de noticias continuo. Y luego con un filtro se está generando toda una polarización. Nos está confundiendo a todos. Yo creo que esto es más sencillo que esas etiquetas de feminismo, machismo. Yo es que no entiendo muy bien esas etiquetas porque simplemente hombres y mujeres, una armonía, sin más. Exactamente. Y si no, no tenemos nada que hacer. Pero eso lo tenemos que construir porque eso no es lo que está montado. Y sí, yo estoy de acuerdo, creo que tenemos que empezar a generar otras dinámicas en las que potenciemos mucho más eso. Un mundo sin violencia, para mí esa es sin violencia en las relaciones humanas, esto, y por supuesto sin potenciar la violencia de las mujeres hacia los hombres ni de los hombres hacia las mujeres. ¿Y qué papel juega la educación en todo esto? Porque creo que es muy importante. Si no fomentamos el espíritu crítico en la juventud, ¿qué posibilidad de elegir entre una cosa buena y una cosa mala, o una información buena o una información mala, por ejemplo? Y luego, cuando usted ha dicho que hay niños de 8 años que consumen pornografía, a mí me deja un poco perpleja, porque claro, esos niños tendrán a alguien por encima. ¿Qué educación se les está dando a nuestros hijos, a nuestros niños? Claro, es súper importante, es la base. Hay otro autor que ha hecho una investigación, Ballester, extraordinaria, un hombre profesor de la universidad, y es el que ha hecho toda esta investigación sobre la pornografía en los jóvenes. Y los datos que saca se te ponen los pelos como escarpias. O sea, yo lo veo, yo superviso, el otro día supervisaba un caso de un niño de 8 años
que estaba intentando abusar de una niña que se de chupo, porque era lo que sus hermanos le estaban enseñando, estaba viendo la pornografía. Entonces, este niño no tenía maldad. Entonces, claro, tenemos que educar, primero educar a vernos en la sexualidad, pero además educar en el respeto y en la ética y en el cuidado, porque aquí es donde cuando planteamos la necesidad de esto, luego se nos confunde y por ejemplo, la gente de ultraderecha, de Vox y compañía considera, yo creo que hay que educar, no es que creo, es que hay que educar en una sexualidad con una ética, sobre el respeto, sobre el placer, etc. Y esto es lo que no se está haciendo. Se habla, la educación sexual que se da en las escuelas y en los institutos es usa el preservativo y ¿no? Hay muchas orientaciones sexuales, pero lo que yo os estoy hablando de lo que es el encuentro con otro, la mayor vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Es cuando tú sientes que deseas a alguien y ese alguien te puede desearte o no. Entonces ahí es cuando no soy capaz de tolerar eso, mi fragilidad, mi necesidad del otro, que yo no puedo. Entonces, ¿qué le han enseñado a los chavales? A imponerse, ¿eh? Y además vas a sentir que no, que eso es lo que hay que hacer. Y si no, eres una frígida y una rígida y una estrecha y no sé cuánto y no sé qué más. Entonces, la educación, por supuesto, la educación es básica en casa, en la escuela, en el cine, en lo que vemos, en todos los lados. Siento otra vez tener que decir yo algo. Hay mucha gente en la sala que a lo mejor quiere hablar, pero me ha resonado mucho lo que habláis de educación. En las escuelas, durante muchos años se ha intentado llevar la coeducación, que es trabajar por la igualdad y también por eliminar los estereotipos de género. Nunca se ha fomentado desde las instituciones eso, se ha hecho a nivel voluntario, no se ha contado con presupuestos y últimamente ya estaba levantándose de alguna manera del suelo los proyectos coeducativos en los centros. Pero ahora mismo nos encontramos en que, aunque se llama coeducación, en los centros no se está dando coeducación, se está metiendo ideología queer y son temas de identidades. O sea que la coeducación ha sido usurpada. ¿Por qué? Porque todo eso ya no se enseña. Y se está creando una disociación, y quería preguntarte por esa disociación que se está generando entre la infancia y la adolescencia y demás, por el hecho de que con la formación que se les da, bien porque el profesorado ha recibido esa formación y la va a transmitir, o bien porque vienen grupos de fuera a transmitir esa formación, se está dando una formación disociada al alumnado en que, o sea, si tenemos la disociación a través de la pornografía y demás, ahora con esta nueva corriente la pornografía se ve bien. Incluso desde, por ejemplo, la Generalitat de Valencia se ve bien. O sea, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no? Si lo ves con una compañía agradable, buena, con amigos de confianza, ¿por qué no? Eso por un lado. Pero luego la disociación que existe y que se transmite porque el sexo es una cosa, pero tu identidad a lo mejor es otra. Están disociando a la gente joven, a los niños y a las niñas. O sea, en lugar de vivir su sexualidad con naturalidad, que es lo que pretende la coeducación. O sea, disfruta, explora todo lo que quieras, puedes vestir como quieras, puedes jugar con los juguetes que quieras, ¿sabes? Pero no porque juega con juguetes de chico, resulta que va a ser de otra identidad, que su sexo dice lo contrario. Esa disociación está siendo profundamente nociva y además ha interrumpido totalmente nuestros proyectos de coeducación. Y perdonad por la largura, pero es que habéis dado un poco en el punto que yo tenía que decir algo. Yo creo que en este momento, yo creo que
a ver, yo quiero situar. Por un lado, creo que es un avance el tema de que se pueda llevar el tema de que hay diversidad. Yo quedo ahí. Pero el problema es que la diversidad no puede tapar todo lo que estoy hablando. O sea, el tema es que en lugar de hablar de lo que de lo que era la coeducación, todo el gran desarrollo, ¿no? que María José Urruzola, por ejemplo, que yo le he conocido, ha hecho sobre el tema de la coeducación, y tanta otra gente, ¿no? Todo eso efectivamente se ha borrado, y ahora el tema de la sexualidad es nuevamente, o sea, en terapia, calcular que es lo que os decía antes del pensamiento y de las disciplinas totalmente fragmentadas. La terapia, la sexualidad es, la gente te dice, no, eso solo es sexo. No, el sexo no está disociado de tú sientes cuando tienes una relación sexual. Tú no eres solamente el genital. Eres un ser humano con emociones, con sentimientos y con maneras de vivir. Entonces, cuando se dice, no, si la prostitución no total no pasa nada. Yo he atendido, a mí lo que gano no puedo decir porque ya me cita en el libro, he atendido a varias personas que genera trauma serísimo y gravísimo. Entonces, pretender que no pasa nada, que es un trabajo como otra cualquiera, es una monstruosidad. Se está negando el daño profundo que la violencia sexual genera en los cuerpos, en las personas que la sufren. Entonces, todo esto, efectivamente, pretender que la pornografía, en la que el 99,9% es una violencia extrema ejercida sobre las mujeres, que no tiene efectos, es impensable. O sea, os digo, este niño que yo he supervisado, de 8 años, y que esto es, o sea, los chicos se masturban viendo cómo se ahoga una niña o cómo se viola en grupo. Esto es lo que explica por qué tiene que violar luego en grupo. Y de esto, claro que hay que hablar y que hay que formar. Y es, por supuesto. Sí. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta. ¿Crees que la sociedad está preparada o quiere ese cambio del patriarcado a una sociedad más donde la equidad de género sea más clara? Porque a veces tengo la sensación que hay personas que no entienden, pero hay otras que sí que entienden, pero que no les interesa entender. Sí, Pedro, gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que preparar de la misma, en la medida que vamos viendo a qué mundo vamos y que nos demos cuenta que este mundo del horror en el que aparece todo el tema de que la situación deplorable de la naturaleza se sustenta, o sea, para mí la violencia primera. Entonces, claro que los sectores privilegiados son los que no quieren cambiar, pero yo creo que dentro el síntoma de que haya tanta gente joven, por ejemplo, que no tenga deseo de vivir, que tengan intentos de suicidio, nos está hablando de que el mundo en el que están viviendo no es un mundo que les resulta realmente vivible y habitable. Entonces, creo, mi contestación, Pedro, es que estamos en un mundo enfermo, como lo ha demostrado el COVID-19, o sea, todo afecta a todos, y que necesita terapia, y que necesita que trabajemos en modificar estas bases de los principios que regulan nuestra vida, que es el consumismo, que es el individualismo y que es la violencia sexual como un elemento clave. Que efectivamente, que mucha gente que está automatizada y no lo va a querer ver, y va a haber que hacer todo un trabajo para que eso sea posible. Por eso, cuantas más personas nos metamos en este movimiento y más personas hagamos posible y avancemos en este discurso, va a ser posible. Va a depender de que nos pongamos manos a la obra de todo el mundo. Bueno, un aplauso, ¿no? Porque... Vale, comentaros que tenéis el libro a la venta ahí justo antes de salir, por si os interesa, os lo recomendamos. Y nada, muchas gracias por haber venido y nos vemos.